no se declara discrepo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Se lo yo. No, el otro día también pasó. Sí. Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes que nos acompañan en esta 12ª sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud, siendo las 15 horas con 19 minutos del día 14 de octubre del 2025 y en apego al primer punto del orden del día, le cedo el uso de la voz al secretario de la Comisión, el regidor José Jesús Ramírez Contreras, para que proceda a tomar lista de asistencia a fin de verificar que exista quórum legal para sesionar. Muy buenas tardes a todas y a todas las personas presentes. Como lo indica la presidenta, procederé a tomar la lista de asistencia. Presidenta, regidora Regina Martínez González. Presente. El de la voz, regidor José de Jesús Ramírez Contreras, secretario de la comisión, presente. Regidora Alejandra del Rocío Vadillo López, vocal de la comisión. Presente. Regidora María del Socorro Ortiz Zárate, vocal de la comisión. Regidor Jonathan Pérez Valadez, vocal de la comisión. Presente. Regidor César Arturo Reynoso Mercado, vocal de la comisión. Presente. Regidora Andrea Yanet Ramírez García, vocal de la comisión. Le informo, presidenta, que se encuentran presentes 5 integrantes de la Comisión de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud. Muchas gracias, por lo que se declara que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto las decisiones que se tomen serán válidas y legales de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Me gustaría aquí añadir que se hizo llegar a mi oficina el oficio CAMCNI 334-2025 de la regidora María del Socorro Ortiz Zárate, por la cual nos solicita a toda esta comisión que sometamos a votación su inasistencia. Les pido por favor que si están por la afirmativa levanten la mano. Aprobado por unanimidad. A efecto de desahogar el segundo punto previsto para esta sesión, cedo el uso de la voz al secretario de la comisión para que dé lectura al orden del día propuesto. Muchas gracias, presidenta. Pongo a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión Edilicia con fecha del 3 de septiembre del 2025. Número 4, informe del reporte de resultados municipales de la consulta infantil y juvenil 2024, SIG 2024, realizada por el INE acerca de la prevención de adicciones entre niñas, niños y adolescentes y espacios seguros. Número 5, asuntos generales. Y número 6, clausura de la sesión. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario. En votación económica pregunto a las y los regidores el sentido de su voto. Los que estén a favor de aprobar el orden del día propuesto, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado por la totalidad de las y los integrantes presentes. Le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto en el orden del día. Claro que sí, presidenta. Continuando con el tercer punto del orden del día, correspondiente con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión Edilicia con fecha del 3 de septiembre del 2025. Gracias, secretario. Quiero someter a consideración de todos ustedes se dispensa la lectura debido a que fue previamente circulada, por lo que pregunto a las y los que estén por la afirmativa de la dispensa de la lectura, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Aprobado por la afirmativa. Por lo tanto, someto a votación económica si se aprueba el contenido de dicha acta, las y los integrantes que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Mayoría por la afirmativa. Le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto en el orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe del reporte de resultados municipales de la consulta infantil y juvenil 2024 realizada por el Instituto Nacional Electoral acerca de la prevención de adicciones entre niñas, niños y adolescentes y espacios seguros. Gracias, secretario. En apego al cuarto punto del orden del día, me permito presentarles el informe de resultados a nivel municipal de la consulta infantil y juvenil 2024 realizada por el INE. Para ello, les comparto una presentación que contiene información relevante sobre cómo perciben nuestras niñas, niños y adolescentes el tema de las adicciones y los espacios seguros en nuestro municipio.
Les informo que les hicimos llegar la presentación impresa y aquí en la computadora tenemos el informe de resultados, porque cabe aclarar que solicitamos a este ayuntamiento se nos proporcionaran los medios necesarios, que pudiera hacer una pantalla para poder reproducirlo, y nos informaron que no existían disponibles. Entonces, aquí les comparto para que ustedes lo vayan viendo. Es el informe de resultados, y creo que esto es importante y lo vamos a ver por qué. ¿Qué es? La consulta infantil es la 10ª edición que para este ejercicio lo organiza el INE para fomentar la participación y la expresión de las infancias y las adolescencias, reconociéndoles como ciudadanos de este presente. El propósito es que se promueva el derecho a la participación, fortalecer ciudadanos mediante el uso de mecanismos democráticos, escuchar sus opiniones sobre temas que impactan la vida cotidiana de las infancias. Esto se realizó durante el mes de noviembre. En esta edición les comparto que la consulta iba de niñas y niños de 3 a 17 años. Entonces, lo que se les preguntó fue sobre espacios comunitarios seguros, cuidado del medio ambiente, de las y los animales y la prevención de adicciones. También informarles que nuestro municipio, San Pedro Tlaquepaque, fue el número 74 en participación de los 125 municipios. Entonces, creo que debemos de fortalecer mucho la participación ciudadana, tanto en las infancias, las adolescencias y también los ciudadanos. Las formas de participar, la mayoría estuvieron en una casilla, que fue el 91.5%, desde el portal web público fue un 8.5%, usaron la boleta accesible, es decir, para algunas infancias con discapacidad fue el 1.1%, y contestaron todas las preguntas el 90.8%. Los principales hallazgos que pudimos nosotros, les hicimos llegar la consulta completa que nos dio el INE, pero nosotros decidimos hacer esta presentación para que se viera de forma resumida lo que fueron los principales hallazgos. Lo que ellos nos solicitan es espacios seguros, que el tema más citado fue medio ambiente, y citaron mucho el tema de las adicciones. Necesitan apoyo emocional como prevención, necesitan cuidar el agua, reciclar y denunciar el tráfico de fauna. También necesitan iluminación, respeto y también prevenir mucho la discriminación. Los resultados en espacios abiertos, la seguridad siempre la vincula con un 74.83% que va de 3 a los 5 años con un buen trato, el 50.30% que va de los 6 a los 9 años necesitan escuelas limpias, ordenadas y que haya luz, y un 71.99% que son de 10 a 13 años, condiciones adecuadas de infraestructura. El 49.58% de 14 a 17 años que necesitan evitar actitudes y conductas discriminatorias. En la colonia, en la comunidad y el pueblo, la seguridad la asocian principalmente con contar calles iluminadas y la presencia de equipos de seguridad pública eficiente. Las infancias de 6 a 13 años coincidieron en que eran calles iluminadas, y las adolescencias de 14 a 17 años con la presencia de la seguridad pública eficiente. También otro tema importante es la prevención de adicciones entre las infancias y los adolescentes. Se plantea como alternativa el uso de videojuegos y redes sociales, esto como otra alternativa a la realización de alguna actividad deportiva, debido pues, a que las condiciones de seguridad y las condiciones de sus áreas para ejercer este derecho no se encuentran en óptimas condiciones, entonces han decidido quedarse dentro de casa. Las razones por las que las personas menores consumen alcohol o drogas, creo que esto es importante para tenerlo en cuenta. Se atribuye a problemas en el lugar donde viven. Se reconoce la influencia de factores emocionales que ellos viven día con día: tristeza, preocupación, enojo, ansiedad, soledad, estrés o nervios. Esto nos muestra un tránsito de explicaciones centradas en un entorno familiar y comunitario hacia la identificación de aspectos emocionales, psicológicos en etapas posteriores. También la prevención del consumo de alcohol y tabaco, se enfatiza en la necesidad de que las personas adultas
escuchen y apoyen cuando se enfrentan los problemas, que deben de contar con mayor cariño, respeto y atención en el trato en la familia como en las escuelas, y deben de existir mayor información sobre los efectos de sustancias y prohibición de su consumo en espacios de convivencia como las fiestas. En este caso, lo que a nosotros como ayuntamiento nos corresponde, más que hacer campañas y publicar que algo te mata y que es malo, pudiera ser que apostáramos mucho por la salud mental y por la atención de nuestras infancias. ¿Y qué nos dicen estos resultados? Que revelan propuestas directas y concretas que pueden guiar con la creación o mejora de políticas públicas con un enfoque en derechos, reflejando la voz y las aspiraciones de quienes son hoy, el presente y el mañana. Son oportunidades reales para que los gobiernos, escuelas y organizaciones sociales impulsen acciones con impacto y sentido. Y les quisimos poner algunos comentarios principales que los niños añadieron cuando se les preguntó ¿cuál consideras que es el principal problema del lugar en el que vives y cuál sería tu propuesta para solucionarlo? Una infancia de 4 años nos dijo, personas malas que hay aquí y no pasan los policías. Un niño de 17 años, que seguido no hay agua, que la noche está muy oscuro y no hay muchos policías. Una infancia de 12 años, problemas familiares. 5 años, cuando hay mucha agua en el canal que pasa por enfrente de mi casa. 9 años, que hay mucha basura y cuando hay tianguis huele horrible. Entonces, ¿cuál consideras que es el principal problema, el lugar donde vives y cuál es la propuesta? Que las calles estén llenas de piedras y es muy difícil pasar con tanto carro y a pie. Yo propongo que entre todos apoyemos para repararlas y solucionar el problema. Eso lo dijo alguien de 13 años. Y alguien de 17 años dice, la inseguridad. Una solución es poner más cámaras de seguridad en los lugares públicos, al igual que botones de auxilio. Alguien de 14 años, la quema excesiva de baldíos. Esto afectó muy gravemente en las vías respiratorias de las personas. Propongo que cuiden los baldíos, denunciar a las autoridades si el fuego se extiende. Alguien de 15 años, la basura en las áreas públicas deberían poner botes de basura para evitar tirarlas en el suelo. Y esto es un resumen de lo que les hice llegar, que aproximadamente, no recuerdo cuántas hojas son, como 200. Aproximadamente son como 200, entonces quise hacerles este pequeño resumen para que podamos entender un poco de lo que nuestras infancias nos están solicitando. Y pregunto a las y los presentes si existe alguna intervención u opinión respecto a este informe. De acuerdo. Al no haber ninguna intervención, le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto en el orden del día. Continuando con el quinto punto del orden del día, corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Con lo anterior, les pregunto a las y los regidores si tienen algún asunto que tratar en este punto. ¿Alguien? Yo. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Hoy somos unos poquitos. Nada más, Regina, pues para felicitarte por esta recopilación de información y por tu trabajo en hora de nuestra juventud de Tlaquepaque, ¿no? La verdad es que es un sector que tenemos pues olvidado durante mucho tiempo. Qué bueno que te aboques y te preocupes por nuestra juventud de Tlaquepaque. Muchas felicidades. Con su permiso, presidente, compañeros regidores y personas que se encuentran aquí el día de hoy. También de igual forma felicitarle, regidora, por el trabajo que está haciendo, por presentarnos este informe de resultados, que es importante saber también lo que viven las infancias y las juventudes. Es importante y darnos cuenta que ellos también nos enseñan mucho y cómo tenemos que trabajarlo. Es importante también las campañas de prevención que se han estado impulsando por parte del gobierno, tanto federal como municipal, y pues adicional, pues unirnos a la causa y seguir trabajando por las infancias y las juventudes de Tlaquepaque. Es Juan, gracias. A mí me gustaría hacer una intervención respecto a lo que tiene que ver un poco la consulta. Compartirles que en la sesión pasada extendimos una invitación para que se sumaran esfuerzos alrededor de una causa que está por encima de cualquier agenda partidaria: escuchar y reconocer la voz de nuestras infancias y nuestras adolescencias. Hoy, los resultados de la consulta infantil y juvenil del 2024 en Tlaquepaque nos confirman que ellos tienen mucho que decir sobre su entorno.
Nos dijeron con claridad que necesitan espacios seguros, áreas de convivencia y oportunidades para participar. Y cuando los niños hablan con tanta claridad, el gobierno tiene la obligación de responder con acción. La iniciativa Mi Espacio, Mi Voz no se trata únicamente de rehabilitar un parque o una unidad deportiva. Se trata de construir un modelo donde la niñez y la juventud no sea espectadora, sino protagonista, donde se les invita a imaginar, diseñar y apropiarse de los lugares que les pertenecen. Es el momento de pensar que las políticas públicas son para ellos, no para nuestras siglas. Hagamos a un lado los colores y pongamos en el centro a quienes serán la siguiente generación de la ciudadanía. Si algo nos ha enseñado esta consulta infantil es que las infancias y las juventudes no están desinteresadas. Lo que es que están cansadas de no ser escuchadas. Y hoy tenemos la oportunidad de abrirles un mecanismo real de participación y construcción comunitaria. Esta iniciativa nos reta como institución a acompañar, no solo a anunciar, a garantizar presupuesto, no solo voluntad, a construir y no solo opinar. Por eso, reitero mi llamado para ustedes, compañeros regidores, a ser uno en una sola voz. No para aplaudir una propuesta, sino para asumir un compromiso, que Tlaquepaque sea un municipio donde las infancias, las juventudes y todo aquel pueda decidir sobre los espacios que sueñan, habitan y heredan. Ellos ya participaron. Ahora nos toca a nosotros demostrar que el gobierno también sabe escuchar y genera políticas públicas en pro de sus derechos e intereses. Si recuerdan, a lo largo de todas las sesiones que hemos tenido, que han versado las últimas 4 o 5 sesiones, han sido sobre una iniciativa que hoy lo que nos presenta el INE viene a confirmar lo que la iniciativa realmente propone, que es que las infancias puedan decidir sobre lo que tienen en su espacio comunitario. En la semana estaré pasando con cada una y cada uno de ustedes para ver si se gustan sumar a la presentación de esta iniciativa, porque ahora no solo son las infancias del Morito que vinieron a platicarnos y a decirnos cómo les gustaría ver su colonia. Ahora vemos que todos y todas y todos los niños y adolescencias en Tlaquepaque lo necesitan, lo gritan. Entonces está en nosotros que hagamos que nuestra posición y nuestro lugar valga para poder entregarles a ellos la tranquilidad y el amor que tanto necesitan. Entonces, al no haber más asunto que tratar, le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto en el orden del día propuesto. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura. Gracias, secretario. Continuando con el 6º punto del orden del día correspondiente a la clausura de la sesión. Una disculpa, antes de clausurar, doy cuenta de la presencia de la regidora Andrea Ramírez. Y ahora sí, continuando con el 6º punto del orden del día correspondiente a la clausura de la sesión, siendo las 15:36 del día 14 de octubre del 2025, doy por clausurada esta 12ª sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas, Adolescentes, Deportes y Atención a la Juventud. Agradezco la presencia de las y los regidores miembros de esta comisión, del personal presente y de todos aquellos ciudadanos del municipio. Buenas tardes y muchas gracias.